Hola chiqui baby. Hoy vamos a hablar de nuestra bella amiga, la ansiedad. Y es que a mí me parece muy fuerte que realmente la mayoría de personas no conozcáis cómo funciona vuestra ansiedad, qué funciones tienen, cómo dejar de sentir ansiedad, cuándo nos beneficia dejar de sentir ansiedad, etc. Aunque antes os tengo que recordar que todo esto comenzó porque me llamaron de una revista para explicarles cosas sobre la ansiedad. Y fue un desastre, y hice un vídeo dramatizando bastante que os dejo por aquí. Quizás os hayáis preguntado, oye, pero con este tema ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa revista? Pues pasó una desilusión, un fracaso, una miseria, una tristeza. Estoy decepcionado. ¿Por qué? Porque me monté un drama gigantesco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada, para que me mencionen una frase. Es que ni siquiera tengo la relevancia suficiente para aparecer en más de una frase. Os voy a leer el artículo de la revista Cosmopolitan en la que aparezco citado en una frase. Rafa Gil, psicólogo clínico y profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y profesional de la Clínica Libertia Psicología, explica que antes del confinamiento la lista de espera para consultas era de 2 semanas, pero en cuanto nos desconfinaron pasó a ser de 3 meses. Es evidente que ha aumentado la conciencia de las personas ya que identifican que tienen ansiedad y no hace falta tener un problema psicológico grave para necesitar la ayuda de un terapeuta, comenta. Esa es la relevancia que tengo en la vida. De todas formas, esto a mí me viene bien porque, claro, me da la razón sobre el vídeo que ya hice de los pensamientos que eran anticipaciones y cómo sufrimos para nada. Y anticipamos cosas que luego realmente no van a ocurrir. Así que por aquí os lo dejo también. Qué desilusión. Es que ni siquiera para causar un fraude al universo y al karma tengo relevancia. Esto está fatal, ¿eh? Pero bueno, sí que ha venido bien para que me anime y le eche ganas a hablar de ansiedad. Así que, chiqui babies, hoy vamos a hablar sobre nuestra bella amiga, la ansiedad. Venga, que levante aquí la mano quien haya tenido ansiedad. Vamos, chiqui babies, no me mintáis. Sé que me estáis mintiendo. ¿Por qué? Porque sé que todos vosotros habéis tenido ansiedad. Con que haya solo una persona que no haya levantado la mano, ya me estará mintiendo. Porque la ansiedad es una emoción inherente a las personas y que no podemos no sentir. Y además es que tiene un montonazo de funciones adaptativas. Porque realmente la ansiedad es nuestra bella amiga, nuestra protectora, nuestro ángel de la guarda. Aunque sea un ángel un poco capullo, porque es una emoción desagradable que no nos apetece nada sentir. Es como esa beauty morning routine que dices, estoy invirtiendo 3 horas en echarme cremas solo para estar guapo dentro de 40 años. Puede ser, yo no lo sé porque no lo hago porque soy muy vago. Cada vez que me compro una crema de estas me la echo 3 días y no me la vuelvo a echar porque me da un poco de pereza. O hacer deporte a diario, dices, estoy haciendo deporte a diario para no tener hipertensión con 28 años, ¿me merece la pena? Pues probablemente. Es como, te detesto gimnasio, pero te necesito en mi vida. Pues la ansiedad es algo parecido, es algo que no te apetece nada tener ni sentir, pero que realmente cumple un montonazo de funciones adaptativas. De hecho, es que en general todas las emociones cumplen una función de alarma, de avisarnos de qué tipo de estímulos hay en el entorno. La ansiedad en concreto nos avisa de si hay estímulos peligrosos en el entorno, en el contexto. Nos prepara para una respuesta de ataque o de huida. Ven para acá, estímulo que te voy a pegar un palizón, o estímulo, vete lejos, que me das un poco de miedito, por favor, no te me acerques. No me he puesto yo esta beauty morning routine para que vengas tú aquí a destruirme esta cara bonita. ¿Qué ocurre aquí? Que la ansiedad es muy útil en un entorno natural, primitivo. Vamos a poner que somos personitas, que estamos en la jungla y de repente aparece por ahí un puma y sentimos ansiedad. La ansiedad prepara nuestro organismo para el ataque. Ven para acá, puma, que te voy a meter una paliza que te vas a enterar, te voy a dejar mi manicura incrustada en la cara, o para la huida, en plan, run, en plan, señor puma, no he estado aquí yo todo el lunes cazando y recolectando frutas, que estoy hasta las mismísimas narices para que vengas tú a sacarme los dientes. Señor puma, hasta luego, muy buenas. Me piro, yo aquí no quiero estar, no me ha caído usted demasiado bien. Pues para eso sirve la ansiedad, para prepararnos para el ataque o para la huida. ¿Cómo nos prepara? Pues mirad, la ansiedad hace un montonazo de cosas. Nos aumenta el ritmo cardíaco, por eso sentimos taquicardias. También nos aumenta la respiración, lleva más oxígeno a la sangre y además se detiene el proceso digestivo para que la sangre vaya más directamente a los músculos y puedan ejercer pues las funciones de o te doy una paliza o me voy corriendo.
Además, el hígado libera también más azúcar en sangre para dar más energía al cuerpo. Además, tiene la función de ponernos hipervigilantes, de estar muy atentos al entorno para ver qué estímulos sale por ahí. De ahí os sonará el comentario de, uy, es que estás últimamente que saltas a la mínima. Normalmente coincide con periodos en los que tenemos más estrés o ansiedad. ¿Qué pasa? Que esto en la naturaleza, ok, muy bien, porque el cuerpo es capaz de consumir todos estos recursos energéticos para que yo huya de un puma, pero es que no vivimos en la jungla, vivimos en un contexto completamente distinto. Entonces, la ansiedad que se generó para adaptarse a esas situaciones, a esos contextos, no siempre reacciona tan bien en el momento presente en el que no hay pumas y los estímulos que nos generan ansiedad son cosas que se dilatan más en el tiempo. Porque un puma, pues, oye, o me mata, o le mato, o me voy, pero al final el tiempo durante el cual yo tengo esa ansiedad va a ser más o menos corto. Pero si lo que me genera ansiedad es la incertidumbre por un examen, la incertidumbre por no saber qué voy a hacer con mi futuro, si voy a encontrar trabajo o si no, el miedo a una entrevista de trabajo, el miedo a que mis padres me echen una bronca o discutir con mi pareja, el de tener una conversación muy seria con mis amigos o lo que sea, son situaciones que se extienden demasiado en el tiempo y la ansiedad también. ¿Qué pasa? Que eso evidentemente genera unas alteraciones en tu organismo. Y es que la ansiedad cansa. Es que se consumen tantos recursos que cuando tú estás en un periodo de ansiedad muy fuerte o de estrés muy fuerte y de repente para y frena, te quedas exhausto, reventado, cansado, como que no puedes más. Y esto es algo muy común. Y es que la ansiedad cansa, la vida cansa, pero la ansiedad cansa todavía más. Y aún así la ansiedad sigue siendo muy adaptativa y muy útil en los contextos del presente, porque si hiciésemos cosas sin ansiedad no tendríamos un buen rendimiento. Si tú te presentas a un examen con cero de ansiedad, lo más probable es que el examen te diese completamente igual, te quedas incluso dormido en la mesa de lo relajado que estarías. ¿Qué pasa? Que si lo haces con una ansiedad demasiado alta, no rendirías tampoco en ese examen porque te quedarías bloqueado. Una ansiedad con unos niveles intermedios aumenta mucho nuestro rendimiento, ya sea en un examen, hay estudios científicos con pruebas de cálculo, pero bueno, también puede ser, por ejemplo, en un partido de fútbol, en una primera cita o en una entrevista de trabajo, yo que sé, los ejemplos que se os ocurran. Pero la ansiedad mejora nuestro rendimiento. ¿Cuándo es la ansiedad mala o cuándo no nos está ayudando, está perdiendo esa función adaptativa? Cuando se dispara de manera muy intensa ante estímulos que realmente no son un peligro. Cuando se dispara también de manera intensa ante estímulos que son un peligro realmente muy pequeño. O cuando permanece durante mucho tiempo. Que esto es lo que llamaríamos estrés, que es una ansiedad más bajita, pero mantenida durante mucho tiempo. Y esto puede pasar por muchas razones, pero una de las más principales es por este aprendizaje por asociación, que ya he mencionado en varios vídeos, como el de aceptarse uno mismo o el de que por qué tenemos pelo en la cabeza. Al final nosotros emparejamos, asociamos determinadas emociones a algunos estímulos. Volvamos al ejemplo de la jungla, que aunque nos pille distantes, yo creo que ayuda un montón a entender, y luego ya pasaremos a ejemplos más de nuestra vida cotidiana, porque como no hay pumas, pues muy bien, sirve para entender, pero yo quiero saber cómo enfrentar la ansiedad que me produce, que se me pase el crash por delante. A que sí, nenas, a que sí, a que lo que queréis saber es eso, sí, ya lo sabía yo. Pues vamos a poner que estamos aquí en la jungla y el jaguar salta siempre de un mismo arbusto. Un arbusto, pues con una determinada forma, tamaño y color. ¿Qué pasa? Después de que el puma salte varias veces de ese arbusto, nosotros condicionaremos esa señal, esa emoción, perdón, de ansiedad al arbusto. Solo ver el arbusto, aunque no esté el puma delante, ya nos generará ansiedad. Y lo evitaremos, nos iremos de allí. Esto es muy adaptativo, este aprendizaje, porque podremos reaccionar antes de que aparezca el puma. ¿Qué ocurre? Que si de repente ese puma muere, desaparece, o cambia de estrategia, o lo que sea, esa ansiedad ya no nos es útil, porque el puma ya no va a saltar más de ese arbusto. Entonces estamos evitando un estímulo, un arbusto que realmente no es peligroso y no nos va a hacer daño, pero nos genera un montonazo de ansiedad. Y esa ansiedad se va a mantener siempre que nosotros sigamos evitando el arbusto. Si nosotros permaneciésemos durante un tiempo suficiente delante de ese arbusto sin que volviese a aparecer el puma, nuestra ansiedad desaparecería, porque aprenderíamos que ese arbusto ha dejado de ser un peligro. Pero como lo evitamos, como escapamos de esas situaciones en las que está el arbusto presente, nuestra ansiedad se mantiene. Os voy a contar ahora un poco mi vida, porque como todo el mundo, pues he tenido ansiedad en distintas situaciones. A mí en el instituto me hicieron bullying
como por desgracia al por lo menos 50% de la población. ¿Qué pasa? En ese momento, para mí, determinados estímulos, como el instituto, pasar delante de chicos de mi edad o más bien un poco más mayores que yo, determinadas palabras, yo que sé, incluso el color verde de las mesas del instituto, los percheros estos del instituto, me generaban ansiedad. Y yo tenía, de hecho, ¿no?, esa hipervigilancia, estar constantemente pendiente de qué gestos hago, cómo no hago, a quién miro, a quién no miro, por dónde camino, de qué manera lo hago, qué ropa me pongo, qué ropa no, estar pendiente de quién entra, quién sale, quién aparece, quién desaparece. En ese contexto determinado, esa ansiedad estaba cumpliendo la función de, al menos en algunas ocasiones, salvarme o evitar ese bullying, esos insultos o esos golpes o eso lo que fuese. ¿Qué pasa? Que fuera de ese contexto, en un entorno nuevo, fuera del instituto, esa ansiedad se mantiene. Yo he aprendido por asociación que determinados grupos de personas, determinados comentarios o determinados gestos podían discriminar, podían ser una señal, un indicador de que va a venir una colleja. Pero en otros entornos esto no es así. Entonces, se podría mantener una ansiedad social en unos contextos en los que ya no me está siendo útil, no me está siendo adaptativo. Estoy evitando un peligro que realmente no está ahí, no existe, ¿no? A lo mejor pasa a la universidad, a eso a mí ya no me ocurrió, pero le puede ocurrir a muchas personas, pasar del instituto a la universidad y tener ansiedad al conocer gente nueva, para intentar evitar eso, pero realmente no es que tenga por qué ser una evitación consciente, que tú te pongas en tu casa a planificar con hilo rojo, chinchetas y fotos a ver qué vas a evitar y qué no, sino que de manera automática se dispara esa ansiedad para protegerte de ese peligro. ¿Y qué pasa si es una ansiedad que nos está protegiendo de algo que realmente no nos va a hacer daño? Como podría serlo una fobia a volar o una fobia a utilizar los ascensores. Por decir algo, o en mi caso, esa ansiedad que tenía en situaciones sociales cuando eran personas que ya no suponían un peligro para mí. Bien, pues lo que hay que hacer es exponerse a ese estímulo, estar delante de ese arbusto, claro, sabiendo que no va a aparecer el puma, que no va a aparecer ese estímulo peligroso. Aquí aparece lo que tanto nos gusta a los psicólogos, que es la curva de la ansiedad. La curva de la ansiedad describe cómo aumentan nuestros niveles de ansiedad cuando nos exponemos al estímulo fóbico o el estímulo que nos generaba ese malestar. Pero también describe cómo, si permanecemos el tiempo suficiente, nuestra ansiedad irá viéndose reducida de manera paulatina. Evidentemente, solo se reducirá si no aparece un peligro real asociado a ese estímulo. Vamos a cerrarnos un ejemplo, el de la fobia a los ascensores, que yo creo que es muy gráfico y muy sencillo. Si yo, por razones X, he adquirido esa fobia a subirme a los ascensores, meterme en un ascensor me genera ansiedad, puede ser pues porque yo de pequeño me quedase encerrado en un ascensor y no pudiese salir. Porque he visto alguna escena de alguna película de pequeño que ya ni me acuerde, porque mis padres me metían mucho miedo y me obligaban a subir por las escaleras, porque es que el origen es completamente indiferente para que la ansiedad se mantenga en el presente. Porque si se mantiene es porque cuando veo un ascensor cojo y subo por las escaleras. No porque en el pasado me pasase X cosas, sino que a partir de ese suceso he aprendido a evitar o escapar de ese estímulo. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues todo lo intuitivo, que es exponerse al estímulo. ¿Qué pasa? Que cuando he hecho tantas evitaciones y escapes, tengo tan aprendida esa respuesta de ansiedad, en el momento en el que me meto en un ascensor voy a tener un montón de ansiedad, que a medida que pase el tiempo va a ir aumentando, 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 y podré llegar a pensar que por mucho que me exponga, esa ansiedad no desaparece, sino que va en aumento. Si en ese momento evito y corto lo que sería la curva de la ansiedad, estoy enseñando a mi organismo, por así decirlo, que ese elemento es peligroso, que sí que es malo y que lo tengo que evitar. En cambio, si permanezco el tiempo suficiente, esa ansiedad que ha empezado a subir tanto, poco a poco comenzará a bajar. Y cuantas más veces me exponga, cuantos más ensayos tenga, más desasociaré ese, en este caso el ascensor, ese estímulo a la respuesta de ansiedad. En un caso de ansiedad social, pues podría ser el hecho de estar con personas, ¿no? Durante mucho tiempo y muchas veces para que poco a poco desaparezca esa respuesta de ansiedad. Pero nosotros podemos tener ansiedad a un montón de cosas y de situaciones, y normalmente esas respuestas de evitación, por cierto, la diferencia de evitación es que directamente ni me subo al ascensor. Y la respuesta de escape es que me subo, pero cuando empieza a subir esa curva de ansiedad y me empieza a encontrar fatal, cojo y me piro. Eso es un escape.
No sé qué estaba contando. No lo sé. Es que eso me pasa por no tener guión, que me pierdo, que yo raca y no sé ni de lo que hablo. Que hay que exponerse. Y que a veces la respuesta de evitación o de escape no son tan fáciles de identificar, porque cuando es algo tan gráfico y tan físico como me meto en un ascensor y me voy corriendo, es muy fácil de ver. Pero, por ejemplo, ahora podemos tener ansiedad hacia un montón de cosas. Por ejemplo, la incertidumbre, esta no encontrar trabajo. Y puede que la forma que tengamos de hacer esa evitación o esos escapes sea simplemente con el pensamiento. Estar repasando dónde podría echar currículum, con quién podría hablar, imaginar cómo sería mi vida perfecta si tuviese todo el dinero que quiero, estar fantaseando con mundos hipotéticos o no con el pensamiento, buscando en internet y estando comprobando, oye, ¿cuánto paro hay en España? ¿Cuántos tipos de empleo hay? Yo qué sé, estar buscando información, intentando controlar la situación en la medida que podamos, aunque sea una sensación de control subjetiva que realmente no nos esté aportando ninguna solución. Entonces, ya hemos llegado al punto de cómo puedo superar la ansiedad. Pues lo más importante es la técnica, ¿no?, que en psicología se llama exposición con prevención de respuesta. Consiste en identificar primero todas las respuestas de evitación y de escape que puede tener la persona ante esa situación que le genera ansiedad y exponerle muy poquito a poquito a cada una de las situaciones, impidiendo que tenga esas evitaciones o escapes. Y si, por ejemplo, si fuese una persona con fobia a las alturas, podría ser desde algo tan sencillo como subirse 3 escalones y asomarse y esperar a que la ansiedad disminuya, hasta algo tan grande como subirse a un octavo y mirar por la terraza o lo que sea. Esto, por ejemplo, en la carrera hay una profesora que lo hace maravillosamente bien. Ella coge y lleva una tarántula a clase y espera a ver qué hace la gente cuando ella pasa la cajita con la tarántula por las mesas. Que hay gente que se pira y sale corriendo del aula, y como somos entre 60 y 80 en clase, siempre hay alguien que tiene ansiedad ante la tarántula. Ella comienza a hacer esta jerarquía de exposición en clase. Primero, desde lejos, les pide solo que miren a la araña y que les comenten del 1 al 10 qué ansiedad van teniendo. Más o menos cada 30 segundos, un minuto, les pregunta ¿cuánta ansiedad tienes del 1 al 10? Y así ella va visualizando esta curva de la ansiedad. La gente dice, pues mira, ahora tengo un 2, un 3, un 4, un 5, y luego con el tiempo empieza a disminuir. Un 4, un 3, un 2. Venga, pues da un pasito hacia adelante y sigue mirando la araña. Es muy importante, ¿no?, lo de estar mirando en ese momento la araña, la tarántula, porque al final una de las maneras de hacer evitación es, por ejemplo, apartar la mirada. Aunque estés con la araña en el contexto presente, hay muchísimas formas de hacer evitación y escape. Tenemos una imaginación para eso maravillosa, pero bueno, el caso que en una sola clase de 2-3 horas consigue que muchas personas incluso jueguen con la tarántula. Personas que habían salido corriendo. Que una de las partes más importantes es esa exposición, exponernos a ese estímulo que nos genera tanto miedo pero que realmente no es un peligro. Pero hay que hacerlo de forma muy pautada, muy controlada, porque si no puede aparecer el fenómeno de incubación, que nos expongamos a algo que sea demasiado difícil, demasiado duro, en el último momento evitemos y alimentemos mucho más esa ansiedad. Pero bueno, lo importante es que tampoco hay que exponerse a todo, a lo loco. Cuantos más recursos tengamos, también menos ansiedad nos generarán los estímulos que sean. Si vosotros estáis otra vez en la jungla y os aparece el puma este, os va a dar mucho miedo, a no ser que, por ejemplo, tengáis una metralleta o un rifle o lo que sea. Tener más recursos va a hacer que ese estímulo sea menos peligroso. En el caso de lo que podría ser eso, una ansiedad social, como la que yo tuve, ¿no?, en determinadas situaciones, recursos podrían ser enseñar habilidades de comunicación, enseñar asertividad o determinadas herramientas para desenvolverse uno mejor en todas esas situaciones. Así que los principales caminos para superar la ansiedad serían, primero, detectar todas las conductas que hay de escape y de evitación. Algunas son muy sencillas de identificar, pero otras son muy difíciles. Por ejemplo, personas que tengan ansiedad a espacios cerrados o a coger el metro, a lo mejor te dicen, no, si yo cojo el metro todos los días y en cambio no he superado esa ansiedad. Luego descubres que cuando va en el metro va mirando en el móvil, imaginando que no está allí y como transportándose, ¿no?, en imágenes mentales a otras situaciones. Ya está haciendo esa evitación, no está prestando atención a ese estímulo que le genera miedo, y esto podría ser con otras muchas cosas. Pues eso, identificando esas respuestas de evitación y de escape, haciendo que la persona se exponga al estímulo fóbico o al estímulo que le genera ansiedad, quitando todas esas respuestas de evitación o de escape, y por último, dando a la persona recursos, los que sean necesarios en la situación en la que esté. Que yo os he puesto ejemplos de fobias porque son los más sencillos y los más gráficos de ver, y porque son análogos a cualquier tipo de ansiedad que tengamos, ¿vale? No hace falta tener una fobia
para tener una ansiedad, pero el proceso de aprendizaje que hay detrás es el mismo. Así que nada, chiqui babies, espero que hayáis aprendido un poco de cómo funciona vuestra ansiedad. Si tenéis algo que os genere mucha ansiedad, evidentemente lo mejor sería contactar con un profesional y con un terapeuta, aunque yo creo que ya es esencial para las personas saber eso, el cómo, oye, una respuesta que yo hago para ponerme a salvo y para no tener malestar a corto plazo, a largo plazo hace que ese estímulo me genere mucha más ansiedad. Esto es como cuando tú tienes una picadura de un mosquito y te arrascas para aliviar ese malestar, ese picor y esa angustia, pero a largo plazo te haces la herida muchísimo más grande. Pues lo mismo ocurre con esas respuestas de evitación y de escape. Pero importante es eso, que contactéis con un profesional, que no os expongáis a lo tonto y a lo loco. Y no sé, este vídeo como era sin guión, a lo mejor me ha quedado un poco destartalado, oye. Pero yo creo que el mensaje, ¿qué tal? Además, me podéis poner en comentarios si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no haya quedado claro, lo que sea, que pueda hacer un segundo vídeo, un directo, os contesto. Esto es interactivo, chiqui babies. Podéis poner lo que os dé la gana. Por cierto, like, Twitter, me ponéis también, en Instagram, pues también, una campanita, aún no sé cuántos. Chiqui babies, llevadme a Hollywood. Bueno, a Hollywood no. Con que me dé para comprarme una cámara nueva que me permita ponerla un poquito más lejos, sin que se desenfoque y que me quepa en las manos y la cabeza entera, siempre, durante todo el vídeo, sería ya maravillosillo. Pero bueno, que un besito, chiqui babies, y que chimpún.